Justicia constitucional. Transitorio solo estuvo vigente por escasos 2 años. La actual data del 7 de noviembre de 1949. En México, nuestro país, a lo largo de la historia, las leyes constituyente y que antecedieron a la Constitución actual, la Constitución de 1917, fueron Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que por primera vez descartó todo tipo de legislación